Así que vamos a compartir la palabra. Vamos a Juan, capítulo 15. Yo quería leer una porción, pero Juan, capítulo 15, realmente es una palabra tremenda de parte de Dios. Y yo quiero introducirme en esta palabra, hacer una introducción para después compartirles lo que en sí el Espíritu Santo nos puso en el corazón. Y siempre que Dios nos habla al corazón, a nosotros, siempre algo sucede, porque la palabra no es solamente para nosotros, sino también para la iglesia. Y mi hermano, yo quiero compartirte que debemos estar más que nunca, como dice la Biblia, como pámpanos sujetos a la vida, más que nunca. Son los tiempos finales y más que nunca tenemos que estar sujetos como pámpanos a la vida. Así que yo te quiero compartir la palabra del Señor. Juan 15, dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mi hermano, cuando uno escucha la palabra y si lo cree de todo corazón, ahí está la limpieza de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Dice la Biblia: así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mi hermano, si entendés esta parte de la palabra y pedid todo lo que quieran y será hecho. Si usted está injertado en la vida verdadera, mi hermano, todo lo que pida, dice el Señor, se le será hecho. Se le será hecho. No caprichos, sino bendiciones que Dios tiene preparadas, que quizás todavía no las está disfrutando. La palabra de Dios dice esto: todo lo que pidieres al Padre, Él lo va a multiplicar y a dar. Sigue diciendo la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, más abajo: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que, dice la Biblia, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremenda la palabra, pero Dios dice: nosotros no fuimos a Él, sino que Él nos llamó a nosotros primero. Y yo quiero, mire qué hermosa foto, ¿no? Tiene unos lindos píxeles, por eso salió así. Ese es el fruto. Ese fruto y esas ramas que usted ve ahí, esa rama es el pámpano. El racimo son los frutos, y los frutos son una cantidad tremenda. Mire lo que es esa planta, ¿la puede ver? Ahora, lo que usted no está viendo es el tronco. El tronco es la vid y el tronco es Jesús. Y los pámpanos son esos pequeños brotes de rama que dice la palabra del Señor. Son pequeños tallos que permiten que el fruto crezca, que los racimos se forman. Y cada racimo, mi hermano, que usted ve, tiene muchísimo fruto. Y no solamente da un racimo,
sino da cuántos racimos una vid. Muchísimos, muchísimos. Así que yo quiero introducirme en esto, porque la responsabilidad de Jesús, mi hermano, primero, dice la palabra que lo primero que Jesús vino a hacer es hacer la voluntad del Señor. Jesús tenía dos responsabilidades. Primero, servir al Señor, limpiar su vida en el Señor. Por eso fue nuestro ejemplo. Jesús dijo: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Así que, mi hermano, ese es un primer mandato que el Señor manda sobre su vida. Y el segundo es cuidar a la iglesia. El Señor dijo: todo lo que me diste, Padre, todos los he guardado. A todos excepto aquel que ya estaba para perdición, que fue Judas. Y oro por todos aquellos que creerán en estos, que van a predicar la palabra de Dios. Así que en esa oración, mi hermano, estaba usted y estaba yo. ¡Qué tremendo! Y yo quiero compartirle por qué dice la palabra de Dios: la vid tiene tantos tallos que dan tanto fruto con abundancia. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que la vid es una planta prolífera. Una planta prolífera no lo dice la palabra en sí, pero la Biblia sabe que la planta, la vid, es un árbol prolífero, es un árbol que se multiplica tremendamente, es un árbol que crece, que se aumenta de una manera especial. Es ligero su crecimiento. Y yo quiero compartirte esto porque es muy interesante. Se crece la planta a través de sus células y se reproducen en ramas, en tallos, en pámpanos, y esos pámpanos van dando racimos y mucho fruto. Pero he aquí, dice la palabra del Señor, que el labrador es quien trabaja la vid. ¿Saben quién es el labrador? Dios. Trabajando en la planta, en Jesús, trabajando en esas ramas, en esos brotes que son los pámpanos, que son usted y soy yo. Trabajando en nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor, para que llevemos ¿qué? Mucho fruto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, una vid puede llegar a medir más o menos unos 30 metros de altura si se deja, porque es una planta trepadora y trepa todo. ¿Usted conoce? ¿Alguien tiene alguna planta de uva? Si usted, salvo los viñedos, usted ve que las ponen todas para adelante y le dan una altura y tienen un alambre que corre y todas van trabajándose. Pero si usted la deja, puede llegar a crecer 30 metros de alto, tremendamente enroscándose por todos lados. Pero la diferencia es que el podador tiene que trabajar, porque hay tallos que no dan fruto. Hay ramas que se secan en todo ese extendido y tienen que ser cortadas, porque los bichos, los virus, las bacterias pueden afectar los buenos frutos. Dice la palabra de Dios que hay malos frutos también que tienen que ser quitados, pámpanos que tienen que ser cortados. Eso dice la palabra del Señor, a causa de cuidar la vid y a causa de cuidar, dice la palabra del Señor, en este caso los buenos frutos. Si usted va a la palabra del Señor, ¿sabe quién tuvo que ser cortado? Judas. ¿Quién lo cortó? Dios. Yo sé que hoy parte de una palabra bastante es fuerte, pero ¿sabe qué? Es necesario para la iglesia. El Espíritu Santo tiene que venir sobre esta congregación, sobre nosotros y obrar poderosamente. Así que yo quiero decirle, ustedes son los pámpanos. Así que si no sabía lo que eran los pámpanos, son esos tallos, esos brotes, y todo lo demás es su fruto. Mi hermano, qué tremendo, pero usted nació para dar buenos frutos, y mucho, no poco, mucho. Por eso le suelto esta palabra: prepárese, iglesia, santifíquese, porque el labrador agarró la tijera de podar y está podando la vid. Y se encargó del labrador, porque esa es la tarea de Dios, podar la iglesia del Señor. Y va a empezar esa poda. Es más, ya empezó.
Quizás hace años que Dios viene podándote, porque en realidad Dios no quiere cortarte. ¿Sabe por qué? Es necesario que Dios pode la vid, porque si no los mismos frutos podridos de un pámpano que no se saca, un pámpano seco que no da fruto, o al contrario, de un mal fruto, dice la palabra de Dios que va a podrir todo lo demás. ¿Usted conoce ese dicho que una manzana pudre todo el cajón? ¿Por qué lo dice? Es verdad, no es un cuento chino, es verdad. Si usted lo deja, le va a podrir toda la fruta. Usted mete una fruta en la heladera, está podrida, y las demás también se van a podrir. Por más que esté dentro de la heladera, se van a podrir. Es necesario sacarla para después comer las otras frutas. Muy rico. Pero si no la sacamos, todo lo que tenemos se va a podrir y va a empezar a dar olor. Por eso yo quiero decirte algo. Hay dos clases de frutos. Los fructíferos, dos clases de pámpanos. Los fructíferos y los infructíferos. Esos están pegados a la Biblia. Nosotros no sabemos quiénes son. Nadie lo sabe, solo Dios. Pero sí sé una cosa, que esta palabra nos manda a nosotros a que vamos a ser limpiados por Dios. Dios quiere limpiar sus pámpanos, mis hermanos, porque usted fue llamado a dar mucho, pero mucho fruto. Y cuando usted es limpiado, pasa lo que le pasó a Pedro. Miles se entregaron al Señor porque había sido limpiado su pámpano y empezó a dar muchos frutos. Hasta el día de hoy, un pámpano como Pablo, qué tremendo, hasta el día de hoy sigue dando fruto su palabra, sigue dando fruto su testimonio. Somos nosotros afectados por esa palabra del Señor. Qué tremendo. Yo lo quiero desafiar, pero es así. Así que también, si hay dos clases, hermano, de pámpanos, hay dos clases de poda. Por eso yo quiero compartir una, y es que Dios va a limpiar sí o sí las ramas de la vid, sí o sí. Y cuando Dios empieza a cortar con su tijera de podar, mi hermano va a sacar todo lo que no sirve. ¿Y sabe qué? Si lo llevamos a lo espiritual, Dios está trabajando con su carácter. Dios tiene que trabajar, Dios tiene que sacar esas hojas que no sirven, esas hojas que se secan y no dejan ver ese fruto, esas hojas que están en el pámpano, que tienen un virus que pueden contagiar todos los frutos que usted tenga. ¿Sabe por qué es necesario? Porque Dios no quiere dejar en la vid la incredulidad. Si hay incredulidad en la planta, mi hermano, todo lo demás se va a podrir. Dios tiene que sacar la incredulidad. Dios tiene que sacar esas hojas de temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y si usted no cree en el Salvador, todo lo que coseche será para ruina. Pero si usted cree, mi hermano, Dios va a hacer grandes cosas con usted. ¿Sabe por qué? Él se está encargando. No se enoje. Quizás esa tijera le corte alguna oreja. No importa. Es lo que el Espíritu nos había puesto el viernes. Preferible entrar con una oreja menos al reino de Dios y no que seamos echados en el infierno. Eso dice la Biblia. Preferible que ese podador me corte una pata o una pierna, porque me van a escuchar después en internet. ¿Y saben qué? Preferible entrar cojo, pero entrar en el reino de los cielos. Mi hermano, yo creo que este hombre, este labrador, este podador, es quien tiene la autoridad para hacerlo. Y lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque quiere de usted los mejores frutos. Quiere de usted los mejores frutos. Así que prepárese, porque el labrador lo está haciendo. ¿Sabe qué se tiene que ver detrás de esas hojas secas? Detrás de esas ramas que ya no sirven. Tiene que ver su verdadera fe. Cuando se sacan eso, ahí se ven esos frutos de fe. Mi hermano, Dios va a podarnos hasta sacar lo mejor de nosotros. Dios va a podarnos hasta sacar lo mejor de nosotros. No se preocupe, yo se lo digo metafóricamente, pero el Señor lo está haciendo literalmente con cada uno de nosotros.
La segunda forma de limpiar que tiene Dios es quitando ya los pámpanos. Los tiene que cortar. Son los pámpanos infructíferos, los pámpanos improductivos, los que no dan fruto, los que están secos, los que tienen esas ramas, esos tallos que solamente transmiten virus. Y si eso llega hacia otros pámpanos, lo va a contagiar, lo va a romper, lo va a quebrar. ¿Sabe cuántas iglesias, mi hermano, se frustraron por pámpanos infructíferos? ¿Sabe cuántas iglesias se frustraron porque esos tallos estaban podridos y llevaron veneno a otros pámpanos? Miles de personas se afectaron. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de la iglesia en estos últimos tiempos? Muchísima. A causa de que la tijera no cortó. A causa de que la autoridad de la iglesia dejó que esos pámpanos estén. Cuando Dios quiere trabajar sobre el pámpano, es Dios quien corta, pero también tenemos nosotros la autoridad de discernir, mi hermano, y este es el punto que voy a tocar más adelante, discernir en lo espiritual. Muchas, hasta que llegue el momento de que Dios lo corta. No se preocupe, hay un momento en que Dios va a cortar ese pámpano. Yo creo que Dios es por la misericordia, que Dios extiende el tiempo. Y yo quiero hablarle hoy de los tibios. Estoy haciendo toda esta introducción para compartirle parte de este mensaje que el Espíritu puso en mi corazón. Dios tiene que terminar y cortar. Dios va a cortar con la tibieza espiritual. ¿Cuándo? Hay un tiempo, Dios termina. Dios saca lo que no sirve porque contamina toda la iglesia, todos los frutos. Mi hermano, prepárese porque Dios está trabajando con nosotros. Él no va a permitir de ninguna manera que los frutos se pierdan. Él es el labrador, Jesús es la vid. Y vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Y yo quiero compartirte los frutos que el labrador está trabajando. ¿Sabe qué frutos trabaja el labrador? No es su casa la que trabaja el labrador, esos son bendiciones de parte de Dios. ¿Sabe qué trabaja? Trabaja los frutos del Espíritu sobre usted. Eso es lo que se tiene que ver en la vida. Esos frutos representan los frutos del Espíritu Santo, o mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo, con distintas cualidades, como dice la Biblia: la paz, el gozo, la fe, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que Dios está trabajando con nosotros. No son los dones espirituales. Usted puede tener dones de poder, no todos, algunos, pero los frutos del Espíritu los tiene que tener todos. Ah, no, pastor, yo aprendí solamente la parte de la fe. ¿Y la mansedumbre? ¿Y la templanza? ¿Dónde está? Mi hermano, los frutos del Espíritu, todos los debemos tener. Así que este incansable podador, este labrador, está trabajando en la vid porque quiere sacar de usted los mejores frutos. Y los mejores frutos son el Espíritu Santo dentro suyo. Porque los frutos del Espíritu se tienen que ver en nosotros. ¿Saben? Esos son los frutos que Dios está buscando. Los frutos del Espíritu dentro nuestro. Porque usted está llamado a dar mucho fruto. ¿Sabe qué? Hoy soltamos palabras, van a contagiar familias con los frutos del Espíritu. ¿Con qué se piensa que va a contagiar su familia? Él es quien nos trae a la iglesia, no usted. Usted tiene la responsabilidad como pámpano de llevar buenos frutos. Esa es su responsabilidad. Lo demás lo hace Dios. ¿Está dispuesto usted? Bueno, yo quiero hablarle hoy de la tibieza. Puntos de la tibieza espiritual. Yo sé que hay personas
nuevas, personas que no conozco su vida, pero sí conozco la palabra de Dios, que lo que Dios quiere hacer es llevarnos a una restauración total. Dios lo quiere hacer, mi hermano, y Dios nos advierte de esto. Vamos a Apocalipsis 3, capítulo 14 al 16. ¿Lo tienen? Dios le va a hablar a una iglesia, que es la iglesia de la Odisea. No sé por qué le han puesto esto. Si no se convirtieron en la Odisea, ¿qué pasa? Es un chiste. No sabía que es un chiste. Pero el mensaje de la Odisea, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí la palabra del Señor. Y en el 17 podríamos leer uno más. ¿Por qué le dice esto a la iglesia? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice la palabra, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremenda la palabra de Dios. Qué dura contra esos corazones que lo tuvieron todo, pero no entendieron la palabra del Señor. Y uno puede decir, ¿por qué Dios habla esto? Pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, mi hermano. Dios quiere hablarle a todos. Por eso muchas veces la palabra del Señor es dura. ¿Es dura para qué? No dura para maldecirnos, sino es dura para que podamos entender cuál es su amor para con nosotros. Hermano, frío. Yo no puedo volver a ser frío. Sería un tibio. Frío o caliente, pero tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Y yo quiero compartirte esta palabra de parte del Señor. Dios quiere introducirnos en su familia, mantenernos, no quiere alejarnos. Dios quiere mantenernos en su familia. Por eso trabaja, como dice la Biblia, con los pámpanos. Es necesario que Dios trabaje con nosotros. La idea de Dios no es cortar, es limpiar para que demos fruto. Pero Dios también habla de esta manera tan fuerte, porque hay gente que quiere vivir una vida como quiere. Mi hermano, si el labrador no trabaja en limpiar estos pámpanos que son engañosos, estos pámpanos que son improductivos, que son malos, estos pámpanos, mi hermanos, que lo que tiene el tibio es que realmente quiere aparentar algo que no es. Esto es lo que a Dios realmente le pone mal en su corazón. Esta desobediencia que es crónica. Mi hermano, yo quiero decirte esto descompone al cuerpo. Si hay algo que dice la palabra del Señor, todo lo tibio descompone el cuerpo. Por eso yo quiero compartirte algo. Quizás haya cosas todavía en nuestro corazón que te entibiezan, que el Espíritu Santo hoy nos despierte, que nos vayamos cerca de Él, que nos dejemos podar por este labrador, pero que no dejemos nuestra vida en tibieza. No sé cuál puede llegar a ser un área, pero no la podemos dejar tibia. Él quiere el 100% de nosotros ardiente. ¿Usted lo sabe? Él no quiere un 99%. Qué tremendo lo que es la Biblia. Usted no puede hacer nada por sí mismo, solamente Él lo va a limpiar. Usted reconozca su debilidad, Él lo va a limpiar. ¿Usted quiere que lo limpie? Amén. Yo también. Yo quiero ser un creyente caliente, ardiente en su presencia. No podemos dejar la inmoralidad. Gálatas 5, 19 al 21 dice: los avaros, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos, los impíos, gente maliciosa, no podrá heredar el reino de los cielos. Lo dice la palabra del Señor. Mentirosos,
soberbios, orgullosos, no pueden heredar el reino del Señor. Una de las mayores cosas que tiene la iglesia espiritual, estos son frutos de la carne. Esto dice Pablo mencionando los frutos de la carne. Gente que quiere vivir la vida como quiere en los frutos de la carne y no los frutos del Espíritu Santo. Pero lo que también menciona Pablo en su palabra, una de las cosas más tremendas que tiene la tibieza es la indiferencia espiritual. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Odisea? Fueron indiferentes porque todo le estaba yendo bien. Y esa es una de las cosas que uno más tiene que abrir el ojo, porque Dios no va a parar de bendecirte, mi hermano. Jamás va a parar de bendecirte. El problema es tu corazón. El problema es mi corazón. Y este pueblo tuvo el corazón puesto en lo que hicieron y en lo que hacían, en su productividad y en la ciencia, que habían creado una gotita de colirio para los ojos. Y Jesús le dijo: ustedes hicieron esto para restaurar la vista de la gente, pero la gente no puede ver la verdad, que soy yo. Mi hermano, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esta gente se llenó de orgullo de quienes eran, y Jesús le dijo esta verdad: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Jesús reprende tanto esto? Y yo quiero hablarte hoy también de dos cosas, del frío y del tibio. Pero vamos con el frío primero. ¿Estás tomando nota? ¿Usted fue llamado a ser una iglesia fría? No, mi hermano. Porque si no, no es iglesia. No hay una iglesia fría. Hay una iglesia tibia. Puede haber una iglesia tibia o puede haber una iglesia caliente. Yo creo que fría no es una iglesia, porque tengo un primer punto, que es ser un cristiano frío. Muchos hablan de esto, un cristiano frío. ¿Sabe qué? No hay cristiano frío. Los cristianos son calientes. Los cristianos aman el Espíritu. Los cristianos son hijos del Señor. No hay cristiano frío, hay creyentes fríos. Y eso me lo puso el Espíritu Santo. Hay creyentes fríos, creyentes crédulos, en todo creen. Hay creyentes fríos, pero cristiano frío, olvídese. El cristiano arde en la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar, ¿qué cosa que siempre decimos? El secreto. Ahí donde ardemos, en el secreto con Él. Lo que nos pasó el miércoles con la pastora, ¿sabe dónde nos pasó? En el secreto con Él. Nos quemábamos, no podíamos parar de llorar. Se lo digo con todo el corazón, no alarmando nada, sino le digo lo que nos pasó. Así que de vuelta nos volvió a dar el lloro como nunca antes. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor en ese lugar. Cuando usted lo busca, la presencia de Dios empieza a arder en su corazón. Así que yo le comparto lo que es el frío. Los creyentes fríos son personas que no distinguen ni lo bueno ni lo malo. Creen. Por algún tiempo van a venir a la iglesia y después se van a volver a ir, porque en realidad son creyentes fríos. Creen en algo. Pueden venir acá, pueden ir a visitar otra iglesia. Mi hermana, la mayoría también va de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque están convencidos de algo, pero no están convertidos. No están convertidos. Y no tienen eso en su corazón. Son fríos. Al frío no le importa lo que va a pasar, no le importa lo espiritual, porque son fríos. ¿Y sabe qué dice la Biblia que el Espíritu puso en mi corazón? El Espíritu me puso en Mateo 13:14, que dice: cuando mientras el labrador trabaja y va sembrando, una semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios después, diciendo Jesús, mostrándole esta parábola a los discípulos? Son aquellos que la tomaron en su corazón, pero al mismo tiempo vino el diablo y se las arrebató. Gente que viene a la iglesia, se va con una palabra,
se encuentra con alguien afuera y le dijo, no, vamos para... Y se fue para otro lugar y ya el diablo le robó eso en el corazón y sigue toda la vida frío, porque en realidad no tiene la actitud correcta para entregarse al Señor. Pero quiero decirle algo, a los fríos Dios los ama, porque dice la Biblia, Dios se ha entregado al mundo para todo aquel que en Él cree. Se puede arrepentir y se puede volver a Dios, porque todo aquel que en Él cree, hay salvación. Mi hermano, así que hay una oportunidad para los fríos. Yo los llamo en el nombre de Jesús a que se vuelvan a Cristo. Pero frío no se puede servir al Señor. Y menos tibio. Porque al tibio, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo? Lo vomitará de su boca. Lo que le queda a un creyente frío. ¿Sabe por qué digo creyente? Porque en algo creen. Son crédulos. Nuestra nación es crédula. Creen en la Virgen María, creen en los santos, en el Gauchito Gil, en ¿cuántos? Hay muchos, ¿no? ¿Sí? En San Cayetano, en los santos, en San Expedito, qué nombre feo, y en tantos creen, son crédulos. Y los invitas a la iglesia y van a venir, pero su corazón no está dispuesto a creer. Vienen con ganas, pero después se van. El enemigo le roba el mensaje y siguen toda la vida fríos. Mi hermano, ¿sabe qué tiene que pasar en esa persona? Arrepentirse. El arrepentimiento va a hacer que esa persona de frío se vuelva a creer. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a buscar esos fríos que vengan a la congregación en el nombre de Jesús y se convierten. Pero a eso los vamos a buscar. Pero lo que no podemos dejar son a los tibios dentro de la congregación que quieren seguir siendo tibios. No se puede dejar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí pueden cambiar, pero la gran mayoría de los tibios no quieren cambiar. Esa es la verdad. Quieren vivir su vida en su perversidad, en su maldad, y quieren hacerte partícipe a vos de sus cosas. Yo quiero decirte, esta iglesia no va a permitir que los tibios, en el nombre de Jesús, quieran tomar la casa del Señor. No se puede permitir. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llamó a ser ardientes en su presencia. Y si estás dispuesto a ser un tibio en la casa del Señor, sin querer cambiar, yo me animo a decirte lo que dije el viernes. Te pido que te retires. Que te busques otro lugar, porque este lugar no te pertenece. ¿Sabes por qué? Porque vas a contagiar a todas aquellas personas, aquellos pámpanos que están calientes y quieren dar un buen fruto. Mi hermano, no se puede permitir, sí, amarlos. Yo no estoy diciendo que uno no los ame, pero se tienen que volver al arrepentimiento del Señor. Si se arrepienten y cambian su parecer, Dios los enciende. Pero no puede haber gente que quiera seguir en sus chanchadas, en sus pecados, queriendo servir a Dios. No se puede. Y yo le voy a explicar por qué. Quizás se está diciendo, pastor, pero eso no es obra de Dios. Yo ahora quiero compartir por qué el cuerpo de Jesús tiene que estar preparado. Y ese es el punto que quiero compartir, el cuarto punto que quiero compartir. A la persona que escribe, lo único que le interesa, ¿sabe qué es? Su carne. No le interesa el espíritu. Eso es lo que le interesa a un tibio. Yo quiero que usted entienda eso. Si hay algunas partes en nosotros que están más preocupados en lo que somos nosotros, está más preocupado en nuestra mundanalidad, mi hermano, ahí que se te prenda hoy de parte de tu pastor un foco rojo, un semáforo que te indique que estás haciendo mal, que te tenés que volver al Señor, que tenés que empezar a arder en el Espíritu de Dios. Eso es un mensaje de parte del Señor. Mi hermano, no podemos
consentir nuestra vulnerabilidad, tratando de querer hacer las cosas en el Espíritu. No se puede. Dice la Biblia, ¿podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Los frutos de la carne contradicen contra los frutos del Espíritu. Solamente mueren cuando me dejo en las manos del Señor. Cuando reconozco lo que me pasa y muero. Eso ahí, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona. Y Dios empieza a ponerla en temperatura y en temperatura hasta que se vuelve un creyente ardiente. Amén. En su espíritu. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Está seguro? Amén. Está muy serio, mis hermanos. Pero esto es una palabra para reflexionar en nuestro corazón, porque la necesitamos. Es tan lindo el Señor. Él nos quiere allí en la vid, nos quiere que demos mucho fruto. Amén. Mi hermano, prepárese, porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Yo lo vuelvo y lo repito y lo digo, y algunos dirán, este pastor me está cansando, siempre diciendo lo mismo, pero no me voy a parar de decirlo, porque ¿sabe qué? Mis ojos lo van a ver. Yo lo voy a ver, porque estoy decidido a jugarme por el Señor. ¿Sabe qué le pasó a los tibios? Fueron sembrados, dice la palabra del Señor. Salió el sembrador, el labrador, y siguió tirando semillas, y fueron creados entre espinos y pedregales. Y dice la palabra del Señor que los ahogó. ¿Qué cosa? Las piedras y los espinos ahogaron, y esa planta no tuvo raíz y no creció. Mi hermano, lo que dice la palabra del Señor es verdad. La persecución, a causa de la palabra de Dios, frenó a muchos hombres que estaban en la iglesia ahí, pero cuando vino la persecución a causa de la palabra, se fueron, desistieron. La aflicción, ¿a cuántos Dios nos metió en aflicción? Mi hermano, digan la verdad. ¿Cuántos pasamos por aflicción? Amén. Pero los que son calientes salieron. Amén. Y salen. Amén. De la aflicción. Amén. El tibio no lo puede soportar. No lo puede soportar. El engaño, el afán, las riquezas, las amistades, algo que compartí mirando y escuchando la palabra del pastor Ricardo. Las amistades, mis hermanos, eso muchas veces te hace que seas tibio. Te llevan a otro lugar, lugares que no tenés que ir, donde te enfrías, gente que no la tenés que tener de amiga, porque no son amigos, son veneno a tu pámpano, son veneno, y te van a destruir todos los frutos que el Señor está podando y está cuidando. Te lo van a podrir las malas amistades, los malos ejemplos, los lugares donde no tenés que estar. Mi hermano, es parte de lo que Dios hoy está hablando. Que el Espíritu Santo ministre. Y se hace, dice la palabra del Señor, se les hace a los tibios la palabra infructuosa. La palabra deja de tener fruto en los tibios. El tibio no tiene fruto. No tiene fruto. No tiene fruto. El cristiano caliente es el que da mucho, pero mucho fruto.